Émile Cioran veía el hecho de nacer como la tragedia más grande de la existencia. Para él, la vida no era una oportunidad ni un regalo, sino una condena inevitable que comienza desde el primer aliento. Su pensamiento radical nos obliga a cuestionar lo que consideramos natural. ¿Por qué celebramos el nacimiento si representa el inicio del sufrimiento? En su obra, El inconveniente de haber nacido, el filósofo rumano reflexiona que el verdadero desastre no es morir, sino haber venido al mundo sin haberlo pedido. La muerte, en cambio, sería solo el descanso que pone fin al tormento de estar vivos. Cioran sostenía que la conciencia es la fuente de toda desgracia humana. Ser consciente implica recordar, anticipar, preocuparse. La mente, al intentar comprenderse a sí misma, solo encuentra un vacío y angustia. Según él, antes del nacimiento hay calma, una serenidad absoluta. Después, solo desasosiego y deseo, anhelo ser libre. Desesperadamente libre, libres como los nacidos muertos, escribió alguna vez. Su visión puede parecer extrema, pero encierra una observación profunda. Cuanto más despiertos estamos al mundo, más conscientes somos de la fragilidad de la vida y del peso del tiempo. Consideraba que la conciencia es como una herida abierta, una daga en la carne, que no deja de doler. Todo pensamiento, toda emoción se convierte en un recordatorio de nuestra finitud. La existencia, decía, es un ciclo de placer efímero y sufrimiento prolongado. Por eso, en su filosofía, la ignorancia adquiere un valor inesperado. Mientras menos pensamos, menos sufrimos. En cierto modo, defendía una forma de desapego radical, una renuncia a la ilusión de que la razón puede liberarnos del dolor. ¿Acaso no son más felices aquellos que no cuestionan tanto? En su visión del mundo, lo ideal sería no haber existido jamás. Nacer equivale a perder la libertad primordial del no ser, a quedar atrapados en un cuerpo que siente, desea y envejece. Desde esta mirada, la procreación se convierte en el acto moralmente problemático. Cioran llegó a calificarla de crimen, porque traer un ser al mundo es condenarlo a sufrir sin haberlo consentido. No era un llamado a la desesperación, sino a la lucidez. Si comprendemos que la vida es dolorosa por naturaleza, tal vez dejemos de disfrazarla de promesa eterna, de felicidad. Lejos de invitar al nihilismo, sus palabras abren una reflexión incómoda pero necesaria. Nos empujan a mirar el sufrimiento sin miedo, a aceptar que el dolor no es un error de la vida, sino su condición esencial. Y si la verdadera libertad consistiera en reconciliarnos con esa verdad, en lugar de huir de ella. Cioran nació en un pequeño pueblo de Rumania, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su padre era sacerdote ortodoxo y su madre dirigía una organización cristiana, pero desde joven rechazó toda fe que prometiera sentido o redención. Para él, el sufrimiento no tenía propósito y la existencia era un error cósmico. Estudió filosofía en Bucarest, donde conoció a maestros y compañeros que, según decía, pasaban la vida sin hacer nada. Ese desdén por la mediocridad y la inacción lo marcó profundamente, aunque con el tiempo terminaría adoptando esa misma postura, la del que se aparta del mundo para contemplar su sinsentido. Durante su juventud, se dejó influir por ideas nacionalistas y por las fascinaciones en los regímenes autoritarios europeos. Sin embargo, cuando presenció la violencia y el fanatismo que esos movimientos generaban, su pensamiento dio un giro completo. Desencantado, se alejó de su país y se instaló en Francia, donde vivió el resto de su vida. Allí, decidió romper con su pasado y abrazar la soledad intelectual. Rechazó la fama, los honores y cualquier tipo de reconocimiento. Prefería definirse como un fracasado voluntario, alguien que había hecho de la inutilidad una forma de resistencia. En una ocasión dijo que tenía la pasión de ser improductivo. Esa frase resume su forma de entender la vida. No se trata de alcanzar metas ni acumular logros, sino de observar el absurdo de todo su esfuerzo. Su visión no buscaba destruir la esperanza, sino ponerla en duda. ¿De qué sirve el éxito si el sufrimiento es inevitable? ¿Qué valor tiene el progreso si cada día nos acerca más a la muerte? Cioran no encontraba respuestas, pero en su silencio había una especie de aceptación.
Sus obras, escritas en un estilo aforístico y fragmentado, reflejan esa tensión entre el pensamiento y el vacío. No se consideraba filósofo, sino un cronista del desencanto. En El inconveniente de haber nacido, plantea que la vida se sostiene sobre una contradicción. Deseamos vivir, pero también anhelamos el descanso que solo ofrece la nada. Por eso, en su visión, la muerte no es el enemigo, sino la liberación final. Lo fascinante de Cioran es que, pese a su aparente desesperanza, no dejó de escribir. La escritura fue su manera de resistir su suicidio pospuesto. Convertía la desesperación en palabra y la palabra en consuelo. Al hacerlo, mostró que incluso en el abismo puede hallarse una forma de sentido, aunque sea frágil y momentánea. En sus últimos años, Émile Cioran profundizó en la idea de que el sufrimiento es inseparable de la conciencia. Quien piensa demasiado, decía, está condenado a sufrir más que aquel que apenas reflexiona. La mente, en su búsqueda constante de sentido, termina devorándose a sí misma. Por eso afirmaba que el ser humano sufre más que cualquier otra criatura, incluso más que los animales o los insectos. Mientras ellos viven guiados por el instinto, el hombre carga con la carga de saberse vivo, de anticipar la pérdida y de recordar el dolor. Esa capacidad de pensar en lo que ya fue o en lo que vendrá es para Cioran la raíz de nuestra infelicidad. De esta forma, la conciencia se convierte en una prisión. Cuanto más se amplía, más insoportable se vuelve la existencia. Por eso decía que la salvación está en aquello que disminuye la conciencia. No se trataba de promover la ignorancia, sino de reconocer que demasiada lucidez puede volverse destructiva. Hay una paradoja en su pensamiento. La misma claridad de que permite entender el mundo también muestra su absurdo. Comprender demasiado, afirmaba, que es condenarse a la desesperación. Su reflexión lo llevó al terreno del antinatalismo, una postura que consideraba inmoral. Traer nuevas vidas al mundo, Cioran veía la procreación como un acto de crueldad inconsciente. Al tener hijos, decía, condenamos a otros a repetir el ciclo de angustia que nosotros mismos intentamos soportar. He cometido todos los delitos, excepto el de ser padre, escribió alguna vez. Esta afirmación resume su visión ética. El verdadero crimen no es morir, sino hacer nacer. Desde esta perspectiva, el amor parental se transforma en un gesto trágico, porque busca perpetuar una vida que inevitablemente sufrirá. Su pensamiento coincide con el de Arthur Schopenhauer, quien también veía en la existencia una cadena de deseos y frustraciones. Ambos consideraban que la no existencia sería preferible al nacimiento. Para Cioran, la vida es una interrupción del silencio perfecto. Cada nuevo ser humano es un grito en el vacío, un recordatorio de que la naturaleza sigue reproduciendo su propio horror. Sin embargo, en medio de este pesimismo surge una pregunta inevitable. ¿Es posible hallar alguna forma de paz dentro de este desastre? Aunque no ofrecía soluciones concretas, Cioran encontraba cierta calma en la aceptación. Admitir que la vida es una derrota le daba una especie de alivio. Comprender que el sufrimiento no puede eliminarse permite, paradójicamente, soportarlo mejor. Quizás, decía, el secreto no está en buscar la felicidad, sino en aprender a tolerar el peso de existir sin buscar justificaciones. En esa aceptación silenciosa, tal vez se esconde la única forma de libertad posible.